Bienvenidos, este es el último taller de filosofía, el taller número 8. Hoy abordaremos la filosofía del siglo XX, que es una filosofía que transita, que comienza a salir de estas ideas y de estos últimos movimientos de la metafísica que habíamos explorado sobre todo en el taller 7, que ustedes exploraron a partir de las ideas de Hegel. En este sentido, la filosofía y los filósofos del siglo XX se concentran en los fenómenos que constituyen al sujeto, y al sujeto como una conciencia que va a ser capaz de tener una cierta seguridad sobre el mundo, un conocimiento seguro, que va a tener la capacidad de hacer unas comunicaciones claras con las otras personas y que va un poco a moverse y a poder trabajar con ese mundo a partir de clarificar su conciencia, y un sujeto que tiene que ser muy consciente de dos de sus grandes características determinantes, que van a ser la libertad, el poder moverse, transitar, pensar, tomar decisiones, y finalmente la seguridad de que morirá, esa seguridad de que es una existencia finita. Esas son un poco las características principales de los argumentos, las escuelas filosóficas del siglo XX. Vamos a ir desglosándolas una a una. Entonces, yo voy a introducir la primera pregunta del taller. Ustedes síganla allí, no leeré perfectamente cada uno de los puntos, pero sí haré la explicación para hacer clara la respuesta. En esa primera pregunta, Husserl hace una recomendación que debemos seguir todos los seres humanos, principalmente aquellos a los que nos interesa ser autónomos y tener seguridad sobre el mundo con el cual nos relacionamos. Husserl nos propone que partamos de nuestra situación de seguridad, de nuestra vida tranquila, en el que el mundo es estable, y comencemos a hacer un ejercicio de crítica, de revisión, de poner en suspenso lo que es estable en nosotros, que en el siglo XX, por supuesto, ya no son ideas metafísicas, sino son estos ladrillos que son la ciencia, y habría que revisarlos uno a uno, porque dado el caso de que tuviéramos alguna ciencia que no funcione o que confiáramos demasiado en alguna ciencia que no pueda ser confirmada, una ciencia, por ejemplo, como la astrología, pensaba Husserl, nos podría llevar al abismo. Sería algo así como la forma de creer. Debemos revisar nuestras creencias, los conocimientos que tenemos, y a partir de esos conocimientos generar una filosofía primero. En ese sentido, Husserl nos propone algo como esto. Nos propone ir desglosando la filosofía que teníamos, las ciencias que teníamos, ir encontrando que para tener un conocimiento de la física debemos ir hacia atrás y encontrar los fundamentos de la naturaleza y hacer y confirmar que están todos correctamente ordenados. ¿Qué encontraremos en la base de todo esto? ¿Cuál es nuestro ladrillo primero? Nuestro ladrillo de inicio. Ese ladrillo de inicio para Husserl es la filosofía primera, un elemento de meditación de la mente. Esa filosofía primera que nos va a permitir en últimas tener un conocimiento práctico, un conocimiento certero, a través de un ejercicio práctico, un ejercicio y un tipo de meditación. En este sentido, Husserl se parece mucho a Descartes, pero elimina de la ecuación algo tan abstracto como la idea del infinito, la idea de Dios. En ese sentido, la primera pregunta responderíamos con la opción C. Voy a señalarla. Esa es nuestra respuesta, para que no nos pase esto, no se rompa nuestro sistema de creencias. Vamos a pasar a una segunda reflexión.
La segunda reflexión tiene que ver con el lenguaje, con la idea de la comunicación, y es un segundo movimiento importante en la filosofía del siglo XX, porque para el filósofo Ludwig Wittgenstein, que es uno de los grandes representantes de la filosofía del lenguaje, no existen los problemas filosóficos. Todo esto que ustedes y que los talleres ha discutido a lo largo de 7 entregas no son problemas reales, no son problemas de la realidad, no son problemas prácticos, diría Wittgenstein, son problemas gramaticales, son problemas de cómo nos comunicamos unos con otros, y en ese sentido todos los problemas filosóficos para Wittgenstein deben simplemente ser aclarados en una buena reflexión del lenguaje. ¿Cómo los clarificaríamos? ¿Cómo hacemos para pensar el lenguaje, o cómo debe ser pensado el lenguaje mejor, para asegurar que no hay problemas reales, sino solamente problemas de comunicación? Wittgenstein pensaba que el lenguaje se asimilaba a una caja de herramientas. Es decir, que cada persona, todos nosotros, tenemos que nuestra conciencia, nuestras habilidades sociales y de comunicación funcionan como un montón de herramientas que nos permiten comunicarnos con otros, y en ese sentido, si hiciéramos una analogía, algunas palabras nos permiten atornillar ideas a otras personas, atornillar ideas a otras palabras, otras más importantes, otras más agudas, también podríamos decir, nos sirven para romper lo que otros están diciendo o romper la relación con alguien. Piensen en una palabra como lárgate de aquí. Una expresión como lárgate de aquí es una forma de romper, es una forma de sacar. El lenguaje como caja de herramientas, entonces, nos permite pensar el mundo simplemente como un montón de situaciones y de problemas prácticos en los cuales debemos aprender a hablar, debemos aprender a comunicarnos, debemos aprender a escoger la herramienta adecuada. Y muchas veces incluso no solo la herramienta adecuada, como en este caso, sino el tamaño de herramienta perfecto. ¿Cuál es ese tamaño perfecto para lo que necesitamos abordar? Wittgenstein pensaba que en este sentido la metafísica, el nominalismo, el empirismo, etc., eran simplemente problemas de comunicación que podíamos solucionar inventando nuevos juegos. Si ustedes quieren, inventando nuevas herramientas para solucionar esos problemas tan tradicionales. Y en ese sentido, nuestra respuesta tendría que ser la opción C. ¿Cómo podríamos pensar en el lenguaje? Como una valoración de los juegos, de los problemas y las herramientas que están en juego en cada situación, para determinar cuál es el error en el que se está incurriendo. Ejemplo, si habláramos de Dios, entonces el problema allí es que Dios es un juego, una herramienta en un juego de lenguaje, o una parte en un juego de lenguaje que no tiene una referencia específica, que no es como una llave, una pelota o un martillo. ¿Listo? Esa sería la pregunta 2. Vamos ahora a pasar a la pregunta número 3. Esa pregunta número 3 tiene que ver, nos acerca de nuevo, curiosamente, a Husserl y a la fenomenología. Entonces, no ya como solo lo que Husserl recomendaría, sino como toda la fenomenología. ¿Cuál es el axioma de la fenomenología? El axioma de la fenomenología es ponerse frente a un objeto, es enfrentar la realidad. Y en ese enfrentar la realidad, juzgar
y darle la oportunidad a los fenómenos, a aquello que aparece. Cuando hacemos eso, cuando tenemos un objeto y nos enfrentamos a él, entonces podemos anticipar ciertas cosas. Podemos anticipar características como su dureza. Si tenemos experiencias anteriores, y si ustedes se pueden imaginar qué tipo de elemento es este, al generar una fuerza, al ustedes ver este registro, pueden entender, pueden sentir en sus manos cuál es el índice de dureza de este objeto. Incluso pueden recordar cuando hayan usado objetos similares. De la misma manera, si tengo un objeto como este, al haber aparecido varias veces en nuestra experiencia, en nuestra conciencia, uno puede, viendo una sola cara, anticipar, sobre todo si está bien diseñado el objeto, qué cara hay justo detrás. ¿Por qué? Pues porque todos los dados mantienen una coherencia. En ese sentido, dependiendo de qué objeto tengamos, podemos anticiparlo. La fenomenología lo que quiere es extraer de estas experiencias el aparecer, solamente el aparecer, aquello que se presenta ante nosotros. Y en ese sentido, es una filosofía que busca llegar a lo más fundamental de la experiencia fenoménica, diría Husserl, de la experiencia que tenemos con los fenómenos. Luego de que tenemos esa experiencia, ya podemos comenzar a elaborar. ¿Elaborar qué? Pues conceptos, argumentos, podemos anticipar, podemos rearmar a partir de esas experiencias fundamentales, un poco lo que hablábamos en la pregunta número 1, los fundamentos del mundo que conocemos, de esas ciencias, a partir de la ciencia primera que sería la filosofía. Por ello, cuando ustedes leen la pregunta número 3, en la que Husserl plantea el conocimiento y que el conocimiento se construye en el describir el fenómeno tal y como aparece en la conciencia, es fundamental, aparece y se requiere completamente de desprenderse de cualquier prejuicio. Si nosotros tenemos prejuicios, no vamos a valorar ese aparecer, no va a llegar el objeto y nos va a decir algo, sino que nosotros vamos a decir algo que ya anticipamos o creemos sobre el objeto. Esa es la condición sine qua non, la condición necesaria para hacer fenomenología. A eso Husserl lo llamaba epogeo. Voy a señalarla entonces aquí. Pasamos a nuestra cuarta pregunta y entonces aquí ya comenzamos a hablar del existencialismo. En el existencialismo vamos a encontrar dos figuras que son Heidegger por un lado, el filósofo alemán, y Sartre por otro lado. La pregunta y las expresiones que acuñó Heidegger tienen que ver con la existencia misma, el hecho de existir y de aparecer en el mundo. Generalmente nosotros llegamos a este mundo, nacemos, somos acurrucados por nuestras madres mucho tiempo, crecemos, vamos al colegio y por ahí, cuando estamos en algún momento de nuestra adolescencia, comenzamos a preguntarnos, oiga, ¿yo por qué estoy aquí? ¿De dónde comenzó toda esta vuelta? ¿Por qué estoy en este mundo? A eso Heidegger lo llamaba estar arrojado en el mundo. Cuando uno se da cuenta ya está rodeado de un montón de cosas que entiende o no entiende, con las que puede o no puede relacionarse. Y en ese estar arrojado en el mundo, del Dasein, de estar ahí, Heidegger pensaba que los seres humanos, la existencia humana era un estar ahí, un Dasein, se enfrentaba a una única seguridad.
Hay una única seguridad en la existencia de todo ser que se da cuenta que está arrojado en esa existencia. Como ustedes lo pueden anticipar un poquito viendo en particular además mi muñequito, es que es un vampiro. ¿A dónde van los vampiros todos los días? A donde iremos todos los seres humanos y todo el Dasein como destino final, a la tumba. Esa es la única seguridad que hay en la existencia, según Heidegger. La muerte. Somos, nacemos, crecemos, nos damos cuenta que estamos arrojados y siempre vamos hacia el ataúd. Siempre hay un ataúd abierto esperándonos en algún momento, se podría decir. Y ya que esta es una de las, digamos, de las seguridades, o la única seguridad, la posibilidad de todas las posibilidades, como lo llama Heidegger, solo porque esta posibilidad existe, todas las otras posibilidades de nuestra vida, crecer, estudiar, querer, saltar, correr, etcétera, son posibles. Ahí se inaugura, digamos, el sentido completo o uno de los sentidos más importantes de la existencia. Por ello, cuando ustedes aborden esta pregunta número 4, la opción a seguir es que solo si el ser ahí anticipa su muerte, si es capaz de pensar que va para la tumba, puede entonces actuar, puede ir a hacer otras cosas en el mundo realmente. Esa es un poco la propuesta de Heidegger. Finalmente, aunque bueno, voy a señalar aquí la opción de la que acabamos de hablar, finalmente encontramos la propuesta de Jean-Paul Sartre, que es el filósofo francés y que dedicó su obra a la relación que tenemos con la nada. Que, digamos, una de sus grandes obras es El ser y la nada, y la pregunta allí es cómo la nada, la experiencia de eso que está vacío allí, nos hace y nos da nuestro propio ser. Una de las segundas determinaciones fundamentales para Sartre es justamente la de la libertad. ¿Por qué yo puedo en mi experiencia elegir? ¿Y qué significa que podamos elegir tomar alguno de los dos caminos? Esa pregunta y esta relación, lo que implica a nivel del ser para todo ser humano, según la propuesta de Sartre, lo que implica esta libertad, él lo llamó una condena, como si fuera todo lo contrario, como si fuera un oxímoron, como si las cadenas dieran libertad. Es muy curioso, ¿no? Es muy extraño. Pero a lo que se refería Sartre es que como condición fundamental, como este piso que nos permite existir y le da sentido a nuestra existencia, que es la libertad, se puede volver una condena en el sentido de que tal como funcionaría una celda, tal como funcionaría una casa, tal como funcionaría cualquier otro objeto, cualquier otra relación que nos brinde bienestar, debe tener unas delimitaciones, debe tener unos márgenes. En ese sentido, la libertad es una condena porque nos exige de nosotros realmente una autodeterminación. Exige que no solo decidamos qué queremos, sino que también decidamos qué somos cada vez. Y en esa decisión de quiénes somos, nos podemos convertir en responsables y darle a su vez una responsabilidad a nuestras acciones. No es una decisión de supermercado, es una decisión responsable, por ejemplo, de cuidarse en una situación como la de la pandemia. Ese sería
digamos, la manera de responder. Y por ello tenemos que en la pregunta número 5 la respuesta sería la D, una necesidad de autodeterminación y de responsabilidad para actuar. Muchas gracias, este ha sido el último taller. Espero que haya sido de mucha ayuda.